Muy buenas tardes, estimados estudiantes preuniversitarios. El que les habla es el docente José Luis Lau Milichevich, especialista en las áreas de ciencias y de matemática, física, química, biología, álgebra y muchas más. El día de hoy vamos a hacer la resolución de un ejercicio tipo admisión. Te voy a dar las pautas más importantísimas para que tú tengas las herramientas necesarias para afrontar con éxito tu examen de admisión sin ningún problema. ¿Me dejo entender? Así que empezamos sin más preámbulo con el ejercicio. Voy a dar la lectura. Ese es el ejercicio tipo visión. Inicio con la lectura. Empieza así. El dióxido de azufre es dañino para las plantas, es corrosivo para metales y, y puede causar deterioro a los pulmones en los humanos. Mira, cuántas cosas nocivas tiene el dióxido de azufre. Dos. Sigamos ya. El dióxido de azufre en la atmósfera reacciona con el oxígeno, obviamente. ¿Por qué? Porque el aire contiene oxígeno y nitrógeno. 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno, la cual a su vez es un 100%. ¿Me dejo entender? Y forma el trióxido de azufre. Es decir, cuando este dióxido de azufre se junta con el oxígeno molecular, se da una reacción química. Esta reacción química va a generar un nuevo compuesto llamado trióxido de azufre. Y eso lo hace en condiciones ambientales, a temperaturas de 25, 28, 30 grados Celsius, ¿no? Y presión de una atmósfera aproximadamente. Ujú. Sigamos. El azufre al combinarse con el agua forma el ácido sulfúrico produciendo lluvia ácida. Ah, acá un momento. Aquí hay que hacer un stop. El dióxido de azufre, al reaccionar con las moléculas de agua suspendidas en las nubes, va a generar ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico es muy dañino, muy nocivo y muy tóxico para las plantas, para las construcciones en cemento, para los metales, para los cultivos, para los ríos, los lagos, porque lo acidifica, etcétera, etcétera y etcétera. ¿Me dejo entender? ¿Correcto? Listo, sigamos. Ya, vamos a seguir. Muy bien. Entonces, sigamos con la lectura, ¿no? El cual va a generar lluvia ácida. ¿Cuál es la siguiente pregunta? El siguiente cálculo que nos están pidiendo a nosotros. ¿Me dejo entender? ¿Cuál de los compuestos subrayados tiene mayor peso molecular? Ahora, hay que hacer una gran definición entre átomo y molécula para que puedas tener las herramientas necesarias. Así que empezamos. Vamos con la definición de átomo. Un átomo. Un átomo es una agrupación. Un átomo viene a ser es todo elemento químico formado de protones, neutrones y electrones. Es un sistema dinámico en constante movimiento. Movimiento. ¿Me dejo entender? Esa es la definición actual de átomo. Ahora pasemos a lo que significa una molécula. ¿Qué es una molécula? ¿Qué es una molécula? Una agrupación de átomos unidos mediante enlaces químicos. Profesor, ¿qué enlaces químicos? Hay muchísimos enlaces químicos en la naturaleza. Uno de ellos es el enlace covalente. También está el enlace iónico, también está el enlace metálico y también están los enlaces intermoleculares. Los interatómicos y los intramoleculares. Son muchas categorías de enlaces que lo vamos a ver más adelante a profundidad cuando hagamos el curso en sí. ¿Me dejo entender? Pero les doy un preámbulo, ¿ya? Con estos dos de acá ya podemos dar inicio a los cálculos, ¿no? Antes de eso te voy a dar la definición de lo que es un átomo gramo, un peso atómico, mejor dicho, un peso atómico. El peso atómico es el peso del átomo, es el peso del átomo expresado en U más. Profesor José Luis, no sé qué significa U más. U más significa unidad de masa atómico, de masa atómica. U más, unidad de masa atómica. Eso es UMA, unidad de masa atómica. Listo. Los pesos atómicos lo encontramos en la tabla periódica actual, muchachos. Tabla periódica actual moderna. Ejemplo, el hidrógeno tiene un peso de 1, una UMA. El oxígeno tiene un peso de 16 UMAs. El azufre tiene un peso de 32 UMAs, etcétera. Con esos tres valores, nosotros podemos hacer el cálculo de esos ejercicios.
Vayamos con la siguiente definición, ¿ya? La siguiente definición viene a ser sobre lo que es el peso molecular. ¿Ya? Vayamos al peso molecular. ¿Y qué es el peso molecular? Es el peso de una molécula expresada en UMA. Y matemáticamente, ¿cómo se obtiene, profe? El peso molecular es igual a la suma de los pesos atómicos de cada elemento químico, de cada elemento que lo forma, ¿no? Que lo encuentras en la tabla periódica, ¿no? Esa es la definición matemática de lo que es el peso molecular. Es muy sencillo, no es complejo, es muy sencillo, ¿ya? Es muy, muy, muy sencillo. Listo. Ahora sí, a nosotros nos dan cuatro compuestos. El dióxido de azufre, oxígeno, el trióxido de azufre y el ácido sulfúrico. Sulfúrico. Nos dan cuatro compuestos, ¿correcto? Y hay que calcular, hay que hacer los cálculos de cada uno de ellos. Profesor, yo no sé cómo es el dióxido de azufre. El dióxido de azufre, el mismo nombre lo dice, dióxido de azufre. SO2, dióxido. Oxígeno. El oxígeno molecular es el O2. Observa, observa, es el O2. No te distraigas, O2. Ahí está. Y el dióxido de azufre, profe, es el SO3. Ese es el dióxido de azufre. Y el ácido sulfúrico es el H2SO4. Recordemos que también estaba el agua. Profe, y el agua es clásico, el agua es clásico, jóvenes, H2O. Listo. Vamos a hacer el cálculo de cada uno de ellos y vamos a determinar quién tiene el mayor valor de peso molecular. ¿Correcto? Vamos a ver quién de ellos tiene mayor valor de peso molecular. Empecemos con el trióxido de azufre. En la siguiente diapositiva. Trióxido. Me concentro solamente en el trióxido, lo demás lo dejo. Lo demás lo dejo. ¿Correcto? En el dióxido de azufre. Ahora, quiero que me prestes mucha atención. Donde no haya índice, le vas a agregar índice. ¿Cuál es el índice? El índice son aquellos valores que están en los números. Quiero que te enfoques bien. Voy a aumentar el tamaño de la pantalla. Tú tienes aquí SO2, ¿verdad? Ya. Tienes un 2 del oxígeno. Aquí le falta un valor al azufre. Le agregas uno. Y ahora sí podemos hacer el cálculo del peso molecular, ¿ya? Peso molecular, peso molecular del SO2. Observa. Uno por el valor del azufre, 32. Profe, ¿dónde saca el 32? De aquí, de la tablita que te di. Esta tablita de acá, abajo. Aquí está. ¿Recuerdas que te di aquí la tabla? S32 o 16H1, ¿verdad? Listo, sigamos, 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 sigamos. Por 2 por el valor del oxígeno, que vale 10 y 16. Si hacemos el cálculo, nos sale ahí 64 más. Vamos con ahora con el con el oxígeno. Oxígeno. Oxígeno, oxígeno. Oxígeno es O2. Y ese está muy sencillo, ¿no? El peso molecular del oxígeno está muy sencillo. Sería 2 por 32, o sea, 64. Ya está. Ya lo tenemos. Vayamos ahora con el SO3. Se llama trióxido de azufre, recuerda. Trióxido de azufre. Trióxido de azufre. Listo. Ahí tienes el SO3. Peso molecular del SO3 es igual, ¿no? De igual manera, ¿no? Le agregas uno donde no veas que hay índice y empezamos con el cálculo, ¿no? Sería uno por 32, ¿verdad? Más 3 por 16, ¿no? Si hacemos el cálculo, ¿cuánto nos da, jóvenes? 32 más 48, ¿cuánto sale todo eso? 80 UMAS, 80 UMAS. Vayamos con el agua. Vayamos con el agua, el agua, el agua. El agua es H2O. ¿Dónde falta índice? Sabes que le falta en el oxígeno, ¿no? Correcto. Ahora sí, hacemos el cálculo. El M del H2O, ya podemos empezar, ¿no? Sería 2 por uno más uno por 16. Hacemos el cálculo, sale 18. U más. Nos falta, recuerda que nos falta uno más. Uno más nos falta para hacer la... y saber quién es el que tiene mayor valor, ¿ya? Lo demás lo borro, lo demás lo borro. Nos falta ahora solamente el ácido sulfúrico.
Ácido sulfúrico, ácido sulfúrico. Y tú sabes que el ácido sulfúrico, ya te lo expliqué, es H2SO4. Así que empezamos. ¿A quién le falta índice? Quiero escucharte. Al azufre. Correcto, correcto. Muy bien. Sí, sí, sí. Al azufre. Ya está. Al azufre le falta el índice. Así que empezamos, ¿ya? Sería M del H2SO4. Siempre es esa forma, para que estés muy ordenado en tus cálculos. 2 por uno más uno por 32 más 4 por 16. ¿Cuánto sale todo ese cálculo, jóvenes? 98 U más. Y ya está. Deduzcamos con los valores obtenidos quién es el que tiene mayor valor de precio molecular, ¿no? Tienes 64 U más, 64 U más. Corrijamos acá, una pequeña corrección. 64 U más. Acá también es U más. 64 UMAS tienes del SO2, 64 UMAS del oxígeno, 80 UMAS del trióxido, 18 UMAS del agua, pero 98 UMAS del ácido sulfúrico. Entonces, ¿cuál es la respuesta, jóvenes? La respuesta para esa pregunta de examen de admisión viene a ser ácido sulfúrico, ¿no? Ácido sulfúrico. Y listo, chicos, conmigo será hasta la próxima clase. Chau, chau.